Quiero invitarles, hermanos, a que abran sus Biblias en Segunda de Corintios, la carta del apóstol Pablo, Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y el versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Verso 4: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El tema de esta meditación es: nuestra fortaleza viene de Dios. Una de las cosas maravillosas que nosotros, hermanos, tenemos por la gracia de Dios es que somos hijos de Dios. Y según lo que acabamos de leer en la palabra, tenemos a un Dios al cual el apóstol Pablo lo describe como el Dios de consolación. Ese Dios está de nuestro lado. Nosotros sabemos, hermanos, que todos necesitamos en más de una ocasión ánimo. Todos hemos batallado con pruebas durante nuestra vida. Todos tenemos luchas y a veces en medio de esa situación nosotros no encontramos una respuesta favorable a nuestra situación. Pero la Biblia claramente nos registra y nos dice allí en ese versículo, el cual acabamos de leer en el versículo 4, que tenemos un Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dice el pasaje, para que podamos también nosotros consolar a otros que también están pasando tribulación. Y uno de los aspectos maravillosos, hermanos, de ser un hijo de Dios es que tenemos consuelo de ese Dios, de nuestro Padre. Nosotros podemos recibir la ayuda en el momento que la necesitamos. A veces las cosas que pasan en el mundo en el que vivimos, hermanos, nos incomodan. A veces el pecado en nuestras vidas nos incomoda. O el pecado de alguien a quien nosotros conocemos, a quien nosotros amamos, y debido a esa situación nos desilusionamos. Nos damos cuenta de que alguien está en inmoralidad y cuando eso pasa incomoda nuestra vida. Nos da vergüenza aún de hablar de estas cosas. Pero a la misma vez, hermanos, puede que la tribulación o la prueba, pueda que sea la muerte de un ser querido, la enfermedad de un amigo, de un hermano en la carne o un hermano en la iglesia, quede la muerte de un miembro de la iglesia o de una enfermedad incurable. Todas estas cosas pueden causar en los creyentes tristeza, desilusión. Y la pregunta, hermanos, que podemos hacer hoy en esta mañana es: ¿cómo nosotros podemos encontrar consuelo en medio de esa situación? En un mundo, hermanos, el cual está siendo golpeado constantemente por el pecado. Y el propósito de este mensaje es ese: que nosotros encontremos respuesta de parte de Dios en medio de nuestras tribulaciones. Que nosotros podamos aprender que los creyentes tenemos el mejor consuelo. Ese consuelo, hermanos, que viene de arriba, que viene de Dios, el cual nos da esperanza y aliento y nos levanta cuando nuestros ánimos están totalmente por el suelo. Así es de que en primer lugar, hermanos, nosotros podemos decir que cuando pensamos en cómo tener consuelo de parte de Dios, debemos pensar que tenemos a un Dios de consuelo.
el cual el apóstol Pablo dice allí en el versículo 3 que leímos: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y mira cómo termina el versículo 3: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Mi amado hermano, el hecho de que Dios existe y que Dios es la fuente de todo consuelo, eso es una gran esperanza y aliento para los cristianos, para cada hijo de Dios. Eso quiere decir, hermanos, que no estamos solos en medio de nuestros problemas. No debemos pensar como el necio dice en su corazón: no hay Dios en todos sus pensamientos. En cambio, mis amados hermanos, los hijos de Dios, aunque atravesemos por el desierto de nuestras luchas, de nuestras pruebas, de nuestros problemas, siempre estamos siendo llevados de la mano de Dios. Él va caminando junto a nosotros. Él nos sostiene en los momentos difíciles. Dios nos dice en su palabra que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Él nos dice en su palabra que debemos depositar todas nuestras preocupaciones sobre Él. Y nos dice el pasaje: porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. De modo, mis amados hermanos, que el tan solo hecho de que tenemos a un Dios vivo es suficiente para calmar nuestra ansiedad. Tan solamente pensar de que hay un Dios el cual gobierna todo es suficiente para calmar nuestra ansiedad. Y nosotros no tenemos que buscar muy lejos para saber de que hay un Dios. Yo creo que aquí en este local, hermanos, nadie duda de la existencia de Dios. Sin embargo, hay gente allá afuera que sí lo hace. Usted puede mirar, hermanos, la belleza de los cielos y saber de que hay un Dios viviente al cual nosotros servimos. ¿Por qué? ¿O cómo nos damos cuenta nosotros de eso? Bueno, hermanos, porque los mismos cielos declaran la gloria de Dios. El firmamento, dice la Escritura, anuncia la obra de sus manos. Hermanos, solo basta mirar la creación, las cosas que Dios ha hecho. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 1, versículo 18 al 20, él les dice de que Dios no nos dejó a nosotros sin manifestarse. El versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y dice: siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. El hombre no tiene excusa de pensar o de decir de que no existe un Dios, porque Dios lo ha demostrado claramente por medio de la creación. Y el día de ayer, hermanos, que pudimos estar en ese lugar, contemplar esas grandes cordilleras de montañas, el río, la lejanía de los bosques, hermanos, eso testifica de que hay un Dios. Hay un Dios. Con solo mirar el cambio de las estaciones, ellos nos declaran el poder de Dios. Dios no nos ha dejado sin testimonio. Él ha hecho todo para el bien de los suyos, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría en nuestros corazones. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuando miro el mundo que me rodea, eso me anima porque sé que hay un Dios. Me siento animado mientras yo puedo observar la Biblia, porque a través de ella yo también me doy cuenta de que hay un Dios. La misma palabra de Dios nos dice en su primer versículo: en el principio Dios, el Creador, creó los cielos y la tierra. Cuando leo mi Biblia, hermanos, y reconozco que esta palabra es inspirada por Dios, la cual me habla de la existencia de Dios y que en toda esa creación también estamos nosotros,
eso trae consolación a nuestra alma. No estamos solos. Ustedes saben que los cristianos siempre decimos que hay un Dios, el cual es vivo y es verdadero, y cuán alentador es saber, hermanos, que servimos a ese Dios. No como el Dios de las otras naciones que están en su ceguedad, el cual el enemigo les tiene una venda sobre sus ojos y solamente por Cristo puede ser quitada. Pero ahora, hermanos, si sabemos de que hay un Dios existente, nuestra hambre espiritual debe crecer en saber, en tratar de conocer cómo es ese Dios. Amados hermanos, ahora que entiendo todo eso acerca de ese Dios, ¿será que ese Dios puede consolarme en medio de mis problemas? Déjame decirte, hermanos, que una de las cosas que realmente nos consuela en medio de nuestras tribulaciones es la naturaleza inmutable de nuestro Dios. Es decir, Él no cambia. Pablo dijo en una ocasión allá en Filipenses 3:10 que el único deseo de él que tenía era servir a Cristo, sentir el poder de la resurrección de Cristo y sufrir como Cristo sufrió. Pero más adelante el Señor nos dice por medio del profeta Malaquías, allá en el capítulo 3, versículo 6, Dios hablando por el profeta dice: yo soy Dios, no cambio. La Escritura dice, hermanos, que hay dos cosas inmutables de Dios. Es que Dios no puede mentir y Él tampoco cambia. Y por eso, hermanos, dice este pasaje, no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios, porque Él no cambia y Él no puede mentir. Tú piensas, mis amados hermanos, en la consolación. Piensa en Dios. Piensa en Cristo, quien es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y el cual nos declara a través de todas las Escrituras que es un Dios de misericordia y de toda consolación. Y eso debe de traer, hermanos, consuelo a nuestra alma. Eso quiere decir, hermanos, que Dios está constantemente involucrado en nuestros problemas, en nuestras vidas. Cuando nosotros perdemos a un ser querido, Dios está involucrado en eso. Cuando la enfermedad llega a nuestras vidas, cuando la necesidad abarca nuestras vidas, Dios está allí. Piensa en que Cristo está allí. Él es la roca, hermanos, en la cual nosotros podemos apoyarnos. Él es la fuente de la fuerza en la que siempre los hijos de Dios pueden confiar. Y eso, hermanos, trae consolación a nuestra alma. Él está allí siempre para ayudarnos en nuestra necesidad. Él nunca nos dará la espalda y por eso nosotros podemos confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él no cambia. ¿Qué más nosotros podemos decir de la naturaleza de Dios en cuanto al consuelo? Bueno, el Dios a quien nosotros servimos y a quien podemos conocer a través de su palabra es un Dios de amor. Es un Dios amor, hermanos. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que tú y yo pudiésemos ser salvos. La Biblia dice que mientras estábamos sin fuerza y sin esperanza, a su debido tiempo Cristo murió por los impíos. Cristo murió por cada uno de nosotros. La Biblia lo dice muy claro en Romanos capítulo 5, versículo 7 y versículo 8. Dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero mira lo que dice el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, aunque siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Oh hermanos, cuando venga a tu mente la palabra amor,
piensa en la ternura y en el cuidado que Dios tiene para ti. Piensa en la compasión. Piensa en el sacrificio de Cristo por ti. Piensa en Dios, quien no cambia y es un Dios de toda consolación. Nuestro Dios es la misma fuente del amor. Yo puedo asegurarte, hermanos, que nadie te ha amado tanto como Cristo te amó, como Dios te amó. Y yo sé eso, hermanos, porque Dios dio lo mejor de sí mismo para que pudiéramos ser salvos. ¿Qué más nos consuela de la naturaleza de Dios? No solamente Dios es inmutable, no solamente Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios justo. En una ocasión, Abraham, el amigo de Dios, allá en Génesis capítulo 18, versículo 25, él se hace la pregunta delante de Dios y dice: Abraham, ¿no hará bien el juez de toda la tierra? Quizás él observaba la injusticia. ¿Acaso no hay un juez sobre toda la tierra? Porque eso puede llevarnos también a tener tristeza, a ver las cosas de este mundo y saber que no hay justicia. Amado hermano, nosotros podemos estar siempre seguros de que Dios siempre hará lo correcto. Ten esto en mente, hermanos. Hay cosas que nosotros no entendemos, que a nuestro parecer son injustas. Pero ten en mente esto: Dios siempre hará lo correcto. A veces nos preguntamos qué es lo que pasa en el mundo. Parece que no hay justicia. El débil es pisoteado por el fuerte. Pero déjenme decirles, hermanos, que Dios está en control. Dios está en control. Dios no va a dar por inocente al malvado. Nadie escapará del justo juicio de Dios. Nadie se saldrá con la suya. ¿Por qué? Porque todos vamos a ser juzgados por la palabra de Dios, por ese juez justo. Y saber esas cosas trae consolación. Sí, mi hermano, trae consolación. Dios va a hacer lo correcto. La justicia de Dios va a prevalecer. Y si vivo mi vida en obediencia a su palabra, hermanos, eso tiene que traer consuelo a mi vida. El saber que si soy fiel al Señor, un día podemos escuchar las palabras de Dios: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora, ya que hemos hablado, hermanos, de estos tres aspectos de la naturaleza de Dios, quiero que pienses en las cosas de Dios que nos reconfortan. Quiero que observes, hermanos, que nuestro Dios promete proteger y cuidar a sus hijos. Dios promete cuidar, proteger a sus hijos. Mira lo que dice el Salmo 23, versículo 4. Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Lo que este pasaje, hermanos, simplemente nos está diciendo, que es profundo en contenido, es que Dios va con nosotros por los valles, por los altos y por los bajos de nuestra vida. Dios está allí porque Él se ocupará de nosotros. Hermanos, el Señor nos ha dicho: nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. La Biblia nos dice de que Él es nuestro ayudador. Y estas palabras, hermanos, ofrecen un gran consuelo a los hijos de Dios. Un gran consuelo a los hijos de Dios. Presta atención. Tú puedes estar al borde de la muerte. Pueda que sientas que estás pasando tiempos difíciles, tiempos de tristeza,
tiempos de dolor, pero no te olvides que podemos confiar en el Dios Todopoderoso. ¿Entendieron eso, hermanos? Podemos estar al borde de la muerte, y nosotros conocemos de casos así. Podemos, hermanos, estar pasando tiempos difíciles, tiempos de tristeza, tiempos de dolor, pero no te olvides que podemos confiar en Dios, quien es todopoderoso. Sus promesas nos ofrecen un gran consuelo y alivio a nuestra alma. Observa lo que dice el Salmo 18, versículo 2. Salmo 18, versículo 2. Yo espero que estas palabras puedan traer confort a nuestra alma. Mira lo que dice: Jehová, roca mía, castillo mío. La idea de un castillo, hermanos, era una fortaleza donde no muy fácil se podía penetrar en esos lugares. Bueno, Jehová es roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Pueden observar eso? Mi alto refugio. Mis amados hermanos, ¿quién te va a proteger según este pasaje? Dios. ¿Quién te va a cuidar según este pasaje? Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios todopoderoso. Mis amados hermanos, tú y yo necesitamos la protección de ese Dios en momentos de dificultad. Todos nosotros necesitamos la protección de Dios. Aún, hermanos, Dios nos protege del mismo devorador, del mismo Satanás. Cual la Biblia dice que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, nunca nos confiemos de Satanás, el diablo. Él anda haciendo mucho daño a las personas, en las iglesias. Él quiso hacer caer al Señor Jesús, al Hijo de Dios. Él quiso hacer caer a los discípulos en una ocasión. Hermanos, dice que Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Imagínense, mis amados hermanos, el mismo Satanás pidiéndole a Cristo para zarandear a los discípulos. Hermanos, es allí donde nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo. Mantengámonos siempre en oración. Es por eso la importancia de que nosotros insistimos en que oremos los unos por los otros, en que oremos, hermanos, en unidad. ¿Por qué? Para que nuestra fe sea fortalecida. Para que nosotros no desmayemos, para que en el momento de la tentación nosotros podamos resistir al enemigo. Pero Dios, mis amados hermanos, ha prometido guardarnos de nuestros enemigos, y aún Dios nos promete en la Escritura guardarnos del mismo Satanás. De eso, hermanos, sí podemos estar seguros de que Dios nos protege. Dios nos guarda, Dios nos libra aún, hermanos, del pecado. Dios nos cuida a veces de que nosotros cometamos pecado. Nosotros sabemos, hermanos, que el pecado destruye nuestra relación y nuestra comunión con Dios. El pecado trae incomodidad a nuestra vida espiritual, mas sin embargo, aún en eso, hermanos, Dios promete remediar con todo ese asunto. Mira lo que dice Isaías 59, versículo 1 y versículo 2. Aún Dios sabe cómo remediar en cuanto a eso. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero en el versículo 1 resalta de que Dios no ha cortado su mano para salvar.
para salvar. Cuando tengo pecado en mi vida, cuando tienes pecado en tu vida, mi amado hermanos, ve a los pies de Cristo. La Biblia dice que si alguno de nosotros hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 12, que Jesús, después de haber ofrecido un sacrificio de una sola vez y para siempre por el pecado, se sentó para siempre a la diestra de Dios para interceder por cada uno de nosotros. Para interceder por cada uno de nosotros. Este Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero, así lo presentó Juan el Bautista. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué es lo que nosotros observamos? Que si nosotros nos rendimos delante de ese Creador, delante de Dios, y le reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras vidas, Él será misericordioso en perdonarnos. Y prueba de ello somos nosotros. Él como protector cuidará también de nuestras necesidades y Él proveerá, hermanos, conforme a sus riquezas en gloria. Los creyentes, hermanos, son las personas que no deberían pasar necesidad, porque tenemos a un Dios que es capaz de dar a sus hijos todo conforme a sus riquezas en gloria. No estoy hablando aquí de prosperidad. Es por eso, hermanos, que podemos regocijarnos cuando decimos que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación, en quien no hay ningún cambio. Y todo esto, hermanos, trae un gran consuelo a los hijos de Dios. Cualquiera que sea nuestra situación, al saber cómo es Dios, eso nos da mucho consuelo. A la misma vez, hermanos, uno de los mayores fuentes de consuelo de Dios para sus hijos que Él nos ha dejado es la palabra de Dios, es este libro, es la Biblia. Esta palabra inspirada de la boca de Dios trae consuelo, trae esperanza a cada hijo de Dios en nuestras necesidades. Permítanme leer algún par de pasajes que creo que van a traer aliento, esperanza y consuelo a nuestras vidas. Por ejemplo, observe el Salmo 119, versículo 50. Salmo 119, versículo 50 dice, hablando de la palabra de Dios, que dice, ella es mi consuelo. Ella es mi consuelo en mi aflicción. ¿Pueden leer eso conmigo? Ella es mi consuelo en mi aflicción. Cuando estoy angustiado, cuando estoy pasando un tiempo de pruebas, de tribulación, ¿qué es lo que recomienda Dios según este pasaje? Buscar su palabra. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Y la idea es que la palabra de Dios, los dichos de Jehová, traen vida a una persona que está al borde de la muerte, en su desesperación, en medio de la aflicción. Hermanos, la palabra de Dios trae consuelo. La palabra de Dios va a enriquecer nuestra vida. Es por eso que el apóstol Pablo dijo allá en Romanos 15, versículo 4, que las cosas que se escribieron antes se escribieron, hermanos, para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Ven eso? La consolación de las Escrituras. Es decir, hermanos, que en las Escrituras podemos encontrar esperanza en medio de nuestra situación, de la persecución, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad. Es por eso que Pablo, cuando se encontraba en grandes aprietos,
él aún así podía decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amados hermanos, nosotros vamos a recobrar fuerzas a través de Cristo mediante su vida, mediante su ejemplo, mediante el poder de su palabra, para que podamos vivir siempre para la gloria de nuestro Dios. Dios ha provisto de todas esas cosas. ¿Qué nos dicen todo lo que hemos mencionado? Que no estamos solos en nuestra caminata cristiana. No estamos solos en nuestra lucha contra el pecado y contra el sistema de este mundo. No estamos solos en medio del sufrimiento. Amados hermanos, a veces pareciera que vamos cuesta arriba y a veces sentimos que Dios se ha apartado de nosotros, pero no es así. Dios está allí porque Él ha prometido estar con nosotros en medio de nuestras pruebas, en medio de las tribulaciones, aun cuando estemos, hermanos, en el borde de la muerte. Y aun cuando nosotros pensemos de que Él no está allí, Él está allí. Déjenme leerles un poema que yo creo que ustedes lo han escuchado o leído alguna vez. Este poema dice así: una noche soñé que caminaba por la playa con Dios. Durante la caminata muchas escenas de mi vida se iban proyectando en la pantalla del cielo. Con cada escena que pasaba notaba que unas huellas de pies se formaban en la arena. Unas eran las mías y las otras eran de Dios. A veces aparecían dos pares de huellas y a veces un solo par. Esto me preocupó mucho porque pude notar que durante las escenas que reflejaban las etapas más tristes de mi vida, cuando me sentía apenado, angustiado y derrotado, solamente había un par de huellas en la arena. Entonces le dije a Dios: Señor, tú me prometiste que si te seguía siempre caminarías a mi lado. Sin embargo, he notado que en los momentos más difíciles de mi vida había solo un par de huellas en la arena. ¿Por qué cuando más te necesito no caminaste a mi lado? Y entonces Él me respondió: querido hijo, yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos más difíciles. Cuando vistes en la arena solo un par de pisadas, es porque yo te llevaba entre mis brazos. Mis amados hermanos, eso es. Cuando nosotros pensamos que Dios no está con nosotros, sí está con nosotros. Él cuida de sus hijos, hermanos. De la misma manera que nosotros como padres cuidamos por nuestros hijos. Hermanos, Dios ha estado contigo en medio de tu problema. Durante la semana hemos sabido de noticias, hermanos. Ustedes escucharon, nuestra hermana Raquel perdió a su padre. Y qué difícil es poder traer palabras de consuelo a alguien así. Hemos escuchado de la situación de Marquitos, ahora de nuestra hermana Milagros, de nuestro hermano Jesús, de nuestra hermana Eva. Pero Dios está con cada uno de ellos. Amén. En medio de sus problemas. Él no les ha dejado. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Dios nos ha dejado al Espíritu Santo, el Consolador. Y mira el nombre que Dios da: el Consolador, para que nos consuele en medio de nuestras tribulaciones. Hermanos, ¿qué es lo que trae consuelo a cada hijo de Dios, especialmente en lo que se refiere a la muerte o a la enfermedad o a la pérdida de un ser querido? El consuelo, hermanos, es el hecho de que eso no es el final. El hecho de que esa no es la última cortina que se cierra. Aunque partamos de esta tierra, tenemos un hogar prometido por y con Dios en ese hermoso lugar llamado el cielo. Ese lugar donde dice la Escritura que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos.
Allí no habrá más dolor, no más muerte, no más llanto. Todas las tristezas de esta vida dejarán de existir en ese lugar. Y el apóstol Pablo, hablando a los hermanos allá en la iglesia de Tesalónica, les dice: consolaos, pueblo mío, con estas palabras. Amados hermanos, no se nos olvide, yo sé que ustedes saben ese salmo, el Salmo 23. No se nos olvide que Jehová es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Él nos va a llevar, hermanos, a lugares de delicados pastos. Allí Él nos va a hacer descansar. Junto a aguas de reposo Él nos va a pastorear. Él va a confortar nuestra alma. Él nos guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y aunque pasemos por el valle de la sombra de la muerte, Él nos promete allí que no temamos mal alguno, porque Dios estará con nosotros. Su vara y su callado nos van a infundir aliento. Oh, hermanos, ¿no trae consuelo eso a nuestra alma? Claro que sí. Dios, como el buen pastor, Él va a cuidar de nosotros, ya sea que nos falte la comida, ya sea que nos falte el vestido o un techo, o aún en medio del sufrimiento, Dios ha prometido cuidar de sus hijos. Cuando nosotros buscamos primero el reino de Dios y su justicia, ten la seguridad que Él se va a encargar de todo lo demás. Y mis amados hermanos, ese es el mejor consuelo para nuestra alma. Nuestras palabras, hermanos, no van a cubrir el vacío que han dejado tus seres queridos. No. Pero la palabra de Dios escrita en su palabra sí. Las cosas más importantes que tenemos, hermanos, no son las cosas de este mundo, son las cosas espirituales. Y el apóstol Pablo dijo allá en Romanos 8, versículo 18: pues tengo por cierto, por seguro, que las aflicciones de este tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oh, hermano, miremos hacia allá, a lo que el Señor ha preparado por nosotros. Y eso, hermanos, va a quitar nuestras tristezas aquí en la tierra. Debemos de tener nuestra mente en las cosas de arriba, que las cosas de este mundo, hermanos, son temporales. Las cosas en las que me enfrento son temporales. Las cosas que afrontamos son temporales. Nuestras pruebas, enfermedades, tribulaciones, lo que quieras ponerles, son temporales. Y no dejemos que las preocupaciones de este mundo traigan incomodidad espiritual. Pon a Cristo Jesús como prioridad en tu vida. Mi vida y mi servicio a Dios, esas son las cosas que realmente importan. Mirar hacia el cielo y asegurarnos que realmente nos estamos esforzando por hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Nuestro Dios es tan bueno que, como parte del consuelo, aún nos da la esperanza de la vida eterna y de gozarnos de Él para siempre. Mis amados hermanos, saben que en el momento de las pruebas, tristezas, tribulaciones, es cuando más buscamos de Dios. Y a veces yo me he puesto a pensar, ¿será que Dios nos manda esas cosas para que realmente le busquemos? Presta atención, hermanos, con lo que pasa con tu vida, porque Dios te puede estar hablando acerca de las pruebas y tribulaciones que Dios estás pasando. Él quiere tener una relación estrecha contigo. Busca a Dios. Él es el mejor consuelo. Por él.